para poder computacional, realmente para servicios, porque el grid puede ofrecer servicios. Entonces sí. ¿Ya? Okay. Bueno, entonces ya la última parte es la parte, así que si mañana se va la luz, por lo menos. Sí, bueno, no sé si podemos usar de repente algún laboratorio, no sé, vamos a ver si. O hacemos otro tipo de ejercicio, ya veremos. Bueno, entonces el último concepto que vamos a trabajar es la parte de servicios web, más que servicios web, es la parte de web semántica, porque servicios web existen ya desde hace mucho tiempo, pero lo que le da más la parte de ubicuidad es la web semántica. Entonces veamos qué es eso de. Me han dicho por ahí, algunos trabajaron ya con web semántica, ¿no? Tú trabajaste con web semántica, ¿quién más? Carla también trabajó con web semántica. ¿Quién más trabajó con web semántica? ¿Alguien me dijo no? Pero en fin, ya veremos un poquito. Y ustedes les voy a dar la palabra al final para que hablen de su experiencia con la web semántica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a un poquito de historia. Las aplicaciones en Internet, la aplicación distribuida más conocida en el mundo es la web. ¿De acuerdo? Y el que sigue particularmente el enfoque cliente-servidores. El web es la web, es la que el mobile web o la web, como la llamamos en términos sencillos. Se trata de un sistema distribuido de servidores HTTP en el mundo, ¿verdad? Esto. Y clientes web. ¿Quiénes son los clientes? Todos los navegadores que conocemos, esos son los clientes. Por cierto que normalmente es bien importante distinguir, nosotros como computistas deberíamos distinguir bien qué es un cliente y qué es un usuario, desde el punto de vista computacional. Desde el punto de vista computacional, un usuario es un humano, pero desde el punto de vista computacional, un cliente es un software. ¿De acuerdo? Es un software. Entonces, cuando hablamos de cliente a nivel computacional, estamos hablando de un software. ¿Bien? Claro, cuando hablamos de clientes desde el punto de vista empresarial, es el humano que tiene real. Eso es importante. Pero desde el punto de vista computacional, no. Bueno, se trata entonces de, ese es el sistema distribuido más amplio que existe, con muchísimos servidores web distribuidos en todo el mundo y con muchísimos clientes en todas las máquinas del mundo. Es por lo menos un cliente, un navegador, ¿verdad? Para acceder a cualquiera de esos servidores HTTP. Y principalmente, bueno, de hecho la idea de esos servidores web era para acceder a documentos vinculados. O sea, los documentos vinculados eran un enlace, a través de un enlace, y esa fue la idea. Esa idea nace en el CERN. El CERN ha tenido el CERN, no sé qué son, físicos. Cuando digo los físicos, son los físicos han dado muchísimos avances también, tanto la milicia como los físicos han dado muchísimo pie para el avance de la computación. Nace en el CERN este señor Berners-Lee, que a finales de los 90 entonces propone lo que la web en ese momento. Bueno, ya sabemos que es el CERN, ¿no? El Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Suiza. La idea original de la web era compartir documentos, nada más. Permitir que un grupo numeroso de investigadores dispersos en todo el mundo pudieran compartir documentos. Y eso fue, no sé, pero ustedes son muy jóvenes para haber utilizado Gopher, ¿no? ¿Han visto Gopher? Mi abuelito. ¿Qué? Tu abuelito, por aquí lo tengo escrito, Gopher, ¿dónde está? Ese, Gopher. ¿Alguien lo sabe? Gopher. Lo hemos leído en libros antiguos. No digo antiguo. Yo no sé, te lo juro. Te lo juro, no, yo cuando empecé a hacer la computación ya estaban los navegadores. Pero que era ese Gopher, que fue cuando en 1990 lo propone, era un navegador por comandos. Entonces pedías por comando el documento, te venía el documento por comando, o sea, todo por comando. ¿Cómo que? Linux. Ah, ese creo que vino después. Pero era un navegador por comando, ¿de acuerdo? Ven. Pero así fue tremendo boom en aquel entonces. Bueno, menos mal que ustedes nacieron en esta época. Si hubieran nacido en el anterior, es un poco más difícil. Bueno, esos documentos están vinculados entre sí. Entonces, ¿qué
pasaba? Que yo tenía un documento que a su vez me podía hacer referencia a otro documento y que a través de este documento yo podía entonces conectarme con este otro documento que podían estar almacenados en sitios totalmente distintos, ¿no? Eso como hasta ahora es. Y esa fue la idea. Esos documentos estaban vinculados entre sí, fue fácil integrarlos de diferentes proyectos en un nuevo documento sin necesidad de realizar cambios centralizados. Todo era totalmente distribuido, o sea, estaban los documentos en cualquier parte, yo lo único que ponía, bueno, digamos ¿qué fue lo que ideó en realidad ahí para poder acceder a tener esos documentos vinculados? ¿Qué fue lo que ideó Tim Berners-Lee? En realidad lo que ideó fue... No, más sencillo todavía. Una forma de identificar unívocamente los documentos asociados a una dirección IP. O sea, un URL. En realidad eso fue la idea. O sea, un URL, simplemente ese URL te identificaba el documento de manera unívoca y además te identificaba la máquina en donde estaba en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, para la época eso fue, o sea, lo que dio fue ese identificador único que identificaba la parte física, lógica, de lo física, de donde estaba localizado ese documento. Claro, la parte de la red ya existía, la parte del protocolo. Entonces, bueno, también la ideó, además de eso también ideó la parte del protocolo, pero una de las cosas más importantes era, efectivamente, poder identificar unívocamente cada documento asociado a su localización física. Bueno, ¿por qué me salté por los servicios web? Bien. Bueno, los servicios web son una unidad interoperable y reusable que no tiene llamadas incrustadas. No sé por qué, ya déjenme organizarme, porque antes de hablar de esto fue que me salté. Y la idea es original, servicios web, no, servicios web. Aquí, esto. La idea original bueno, después de que sale Copper, aparecen los clientes, que son los navegadores, ¿verdad? ¿Y cuál era la idea original de estos navegadores? Hacer una petición a esta máquina remota. ¿Y cuál era la petición que hacían? De un documento. Lo que estaban pidiendo era, mira, necesito el documento tal. ¿Y qué hace el servidor? Envía ese documento en ese que era formato HTML. ¿Y qué es lo que hace ese cliente? Lo que hace es interpretar ese HTML y mostrarlo de una manera bonita en tu navegador. Pero lo que hace ese cliente es eso, interpretar ese HTML y mostrarlo de una manera siguiendo un protocolo que es el protocolo HTTP. Principalmente. Todos los servicios sobre Internet funcionan principalmente bajo ese esquema. En el medio se envía, por el medio, es decir, por la red se envía la petición y la respuesta. Un servidor puede manejar varios usuarios de manera concurrente, ya lo vimos, normalmente todos los servidores en Internet son multihilos para poder atender muchos usuarios simultáneamente. Entonces, bueno, inicialmente el acceso era de páginas web. O sea, ¿quién interpretaba lo que yo estoy pidiendo? ¿Quién interpretaba? El cliente. El usuario. El cliente, claro, interpreta el documento HTML para presentarlo, pero el cliente no sabe que ahí dice qué información está. ¿Quién interpreta lo que aparece? Lo interpreta es el usuario. Entonces, fíjense que era un servicio en los que participan dos máquinas, pero quien interpreta finalmente el contenido no es un software, es un humano. ¿De acuerdo? La evolución justamente de lo que es actualmente es que ya la idea es que lo que yo solicite, yo cliente de software, solicite, lo puede interpretar ese software y generar más información que a su vez al final va a interpretar el usuario. Pero fíjense que inicialmente la idea del acceso web era intercambiar documentos que finalmente solamente lo iba a interpretar el usuario. ¿De acuerdo? Con ese esquema de cliente-servidor. Entonces los navegadores se comunican efectivamente con ese servidor, con ese protocolo HTTP que fue propuesto en el 92 por
Tim Berners-Lee, y que sustituye ese sistema que era a nivel de comandos y era con un protocolo muchísimo más básico. HTTP es un protocolo suficientemente ligero y rápido para utilizar un sistema colaborativo de información de medios distribuidos. Es un protocolo genérico orientado a objetos, por lo cual se puede utilizar para diversos tipos de aplicaciones HTTP desde su nacimiento hasta ahora. Ha evolucionado efectivamente y es un protocolo muy poderoso. Ustedes saben, bueno, después inicialmente no tenía la parte de seguridad, ya actualmente sí tiene la parte de seguridad, que es el HTTPS, y por eso es que entonces tenemos la posibilidad de acceder al banco a través de un servidor web, o acceder a servicios seguros a través de un servidor web. Con ese protocolo que inicialmente lo único que hacía era intercambiar documentos, o sea, creado para eso, para intercambiar documentos. ¿Cómo funciona ese HTTP? Me perdonan el Escape porque yo era fanática del Escape, ya no existe, pero... Mozilla, Firefox. Sí, pero yo cada vez que voy a estas láminas voy a cambiar al Escape, pero me da un dolor. Me voy a dejar el Escape porque todavía es como... Exacto, es que como que va a morir definitivamente si lo quito de las láminas. Ya murió, pero... de verdad, pues, voy a poner la figurita de Mozilla, pero bueno, nada, voy a dejar el Escape porque realmente me parecía un navegador muy bueno. Pero en fin, está ¿qué es lo que efectivamente, cómo funciona ese protocolo HTTP? Está el cliente, el navegador, que es el Escape, como existía, hace la solicitud de ¿qué es lo que me da este www.ls.sb? ¿Qué es lo que me da? Me da exactamente la dirección física. Claro, yo como usuario no me tengo que aprender que eso está en el 159.90.10. no sé cuánto, en el puerto 80, no me tengo que aprender eso. O sea, eso lo hace el mismo con un DNS, pues se traduce, que ese www se traduce a esa dirección física, qué sé yo, servidor Arrakis, no sé cuánto, dirección IP tal, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de alguna manera se conecta, y ¿qué es lo que le está pidiendo? Le está pidiendo, dame la página de URI, la página HTML de URI. Entonces, ¿qué hace este servidor? Envía el código HTML, o sea, viaja. Aquí está alojado el código HTML en disco. Cuando alguien me lo pide, este servidor lo que hace es envía ese HTML, o sea, viaja ese HTML del servidor al cliente. El cliente lo interpreta y te muestra ahí la fotico y la cosita y todo lo que efectivamente va ahí en ese HTML, ¿no? Bueno, este es el protocolo, pero no vamos a entrar en detalles de bajo nivel. Además, bueno, otra cosa que tiene interesante el servicio HTTP es que yo puedo tener un proxy que me sirve ¿para qué? Un proxy. Yo puedo tener proxy del lado de los clientes, también puedo tener proxy del lado del servidor. ¿Para qué me sirve un proxy? Pues para tener, por lo menos si yo ya consulté o hice cierta petición, tengo la información del reciente de lo que hice y no tengo que volver es decir, a ir hasta allá. Sino caché. Una caché. Exactamente, eso es caché, lo más recientemente usado. Y no sé si alguna vez les pasó que yo por ejemplo, me pasaba que cambiaba el HTML y entonces le daba reload y me daba el anterior. O sea, porque me estaba dando todavía lo que está en el caché, ¿no? Entonces tenía que esperar un tiempo para que efectivamente se desbordara el caché, me mandara y pudiera volver entonces a tener la nueva versión que efectivamente estaba acá. ¿Ok? Pero efectivamente, caché es interesante porque, bueno, si yo tengo aquí todos los estudiantes accediendo a mi página porque tienen examen, bueno, no estamos saturando al servidor HTTP. ¿De acuerdo? Y exacto, de eso del lado del cliente. Y del lado, si tengo el proxy del lado del servidor, ¿para qué me puede servir? Para hacer, por ejemplo, filtrar peticiones. Para hacer filtro, bueno, del lado del cliente también. Del lado del cliente también puedo tener para filtrar, por ejemplo, todo lo que venga por cazar, córtalo. No lo dejes pasar. Todo lo que venga por torre, nada, córtalo, no lo dejes pasar. Como en China, ¿no? Como en China, como en Francia, como... En China, bueno, en China tienen cosas más
más restrictivas. Por ejemplo, Gmail, no podemos usar Gmail, en China no podemos usar, Twitter tampoco. no podemos usar Google, creo. De hecho, ellos tienen un buscador propio. Twitter tampoco lo podemos usar. En fin, todo ese tipo de cosas no pueden ser usadas, mejor. Del lado del cliente, del servidor, también es como para balancear carga, ¿no? Si tengo varios servidores o si tengo varios servidores para decir, bueno, efectivamente tú vas para acá, tú vas para acá, ¿no? Para distribuir la carga. Pero en fin, esas son las posibilidades que tengo de instalar protocolos HTTP. Claro, inicialmente era simplemente páginas web, ¿no? O sea, es bien estático, muy estático. Luego evoluciona un poco este protocolo y aparece lo que son los CGIs, los APIs y los servlets. Eso es que, y general, entonces es un poquito código dinámico. Entonces, ¿qué son esos CGI o servlets? Bueno, ya ahorita tienen hay otra tecnología del lado del servidor, pero la idea es que, fíjense que aquí no estoy pidiendo una página HTML, sino que estoy diciendo que se ejecute del lado del servidor esta aplicación, que se va a ejecutar del lado del servidor. Esta aplicación va a generar respuesta en formato HTML y va a enviar la respuesta en formato HTML para que la interprete ese cliente y presente entonces la respuesta en formato HTML. Pero fíjense que aquí ya es un poquito más dinámico, o sea, ya yo mando a ejecutar algo, o sea, el servidor trabaja un poquito más, no solamente mandándome código HTML, sino que manda a ejecutar alguna determinada. Los CGI todavía existen, ahorita hay muchísimas aplicaciones que todavía utilizan CGI, que normalmente es código C o Perl. Pero bueno, ahora ya está un poco más avanzado. Los servlets en su época fueron bastante usados, pero ahora están sustituidos por algo más, que son servicios web. Están sustituidos más por lo que son servicios web. ¿Bien? Porque servlet es solo Java, servicio web es algo mucho más generalizado. Bueno, y así se puede evolucionar incluso hasta tener contenido dinámico usando módulos del servidor, y bueno, se podría tener incluso acceso a base de datos, en fin, muchísimo más. O sea, el servidor trabajaba un poquito más, ya no era simplemente o trabaja un poquito más, ya no es simplemente ¿cómo se llama? Un repositorio de documentos HTML pasivo, que simplemente espera que me pidan y envío. No, ahora en los servidores web, bueno, los servidores HTTP pues son un poquito más dinámicos, y ya actualmente lo que está de este lado puede existir un componente mucho más complejo, que son lo que es un servicio web. Entonces, un servicio web es una aplicación que se ejecuta del lado del servidor y que ofrece servicios complejos y que puede ser accedido a través de un cliente, de un navegador, de un browser cualquiera, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde venía la parte de servicios web. ¿Qué es un servicio web? ¿Qué es lo que ahora vive del lado del servidor? Un servicio web es una unidad interoperable y reusable que no tiene llamadas a otros servicios. Eso es importante. Normalmente un servicio web, cuando ustedes vayan a programar un servicio web, el servicio web debe ser autosuficiente. O sea, no es que este servicio web se va a comunicar con otro servicio web, no. La idea es que sea independiente y que no tenga más otros tipos de conexión. Provee interacción humano-máquina, normalmente. El software débilmente acoplado, esos son términos que por ahora no nos importa, pero el software débilmente acoplado significa que no se comunica con más nadie, o sea, no está acoplado a otros componentes del software. Como por ser un software totalmente independiente, entonces es débilmente acoplado, no se comunica con más nadie. Funciona internamente usando cualquier tipo de lenguaje, ya C#, Fortran, cualquier tipo de lenguaje. No era como el caso de los CGI, que era particularmente para Perl y C. Son autodescriptivos porque cuando tú programas un servicio web, tú publicas a través de un formato WSDL, que es un Web Service Definition Language, un lenguaje de definición de servicios web, publicas qué ofrece ese servicio web. Entonces,
cliente que quiere usar ese servicio web mira ese WSDL y dice, ah, bueno, ese servicio web me ofrece tal servicio, tal servicio, tal servicio, y puede usar ese servicio, puede descubrir ese servicio y puede entonces de alguna manera aprender a usar un servicio que si lo descubre, sabe cómo puede usarlo. En cambio, en el caso de CGI, en el caso de CERVI, tú específicamente tenías que saber de antemano cómo se llama, cómo se invoca, qué tienes que pasarle de parámetros de entrada, etc. Y luego cómo interpretarlo cuando se genera la respuesta. La respuesta se genera en formato HTML y cómo interpretarlo una vez que se genera la respuesta. Entonces, con servicios web se hace un poco más general todo esto. Se publica esa interfaz, la interfaz remota que se llama, que es con ese WSDL, que tiene además una descripción semántica. Entonces, con la parte de semántica, como veremos más adelante, me ayuda a descubrir servicios no desde el punto de vista sintáctico, sino más desde el punto de vista semántico. Entonces yo pudiera, es posible que yo diga, bueno, yo quisiera un servicio web que trate con, que haga análisis de secuencias ADN. Entonces, secuencias ADN tiene un significado semántico y con ese significado semántico tú puedes ver cuáles son todos los servicios web que ofrecen ese tipo de servicio. ¿Okay? Y tú tienes que saber exactamente cómo es no previamente, o sea, lo puedes construir a medida que vas conociendo el servicio web. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dice que son autodescriptivos y son no jerárquicos ni nada porque no dependen de nada. Independientes de la implementación del propio servicio a nivel de lenguaje, de sistema de operación, de fuentes de base de datos, no importa en qué esté escrito el cliente, no importa quién lo necesite y quién lo interpreta, tampoco importa cómo está implementado. O sea, si el servicio web puede estar implementado en Java, en C#, lo que sea, y yo lo puedo acceder desde cualquier plataforma sin ningún problema. ¿De acuerdo? Provee ejecución remota con el enfoque cliente-servidor, así como lo ofrece RPC, RMI, Corp. ¿Algunos de ustedes han utilizado alguna de estas RPC, RMI? Son técnicas para cliente-servidor, ¿de acuerdo? O sockets, probablemente se han utilizado sockets. Son técnicas para programar servicios cliente-servidor. Además, los servicios web, dado que tienen una descripción semántica, entonces esos servicios web ahora me dan la posibilidad de que un usuario diga, bueno, quiero viajar a Canadá y quiero tener los paquetes turísticos interesantes para la fecha que voy y quiero tener un pasaje. ¿De acuerdo? Entonces tú le puedes dar eso a la red y eso significa que va a contactar al servicio web que te busca el pasaje, a otro servicio web que te busca los paquetes turísticos y a otro servicio web que te busca hoteles y a otro servicio web que te busca, no sé, para reservar rentar un automóvil. Entonces, automáticamente puede existir plataformas que te hagan composición de servicios. O sea, tú haces el requerimiento como usuario y ese middleware, ese componente, sabe. Hola, ¿dónde estás tú? ¿Cuándo nos vemos? Mañana estás por aquí. Sí, mañana estoy un rato más por acá. Bueno, a ver si nos Me alegra vemos. verte por aquí. A mí también. Está full, ¿no? Bueno, sí. Ellos los obligaron. Chao. Ok. Entonces, el middleware trata de descubrir cuáles son la combinación de servicios web que te van a dar esa respuesta. El usuario simplemente hizo esa pregunta y el middleware te dice, ok, tienes que contactar a este servicio web, te hace la composición, ejecuta y te da la respuesta. Pero entonces el mismo middleware, dado que está esa definición semántica pública en todos lados, entonces puede hacer ese tipo de cosas. Y efectivamente, bueno, ahorita ustedes nos van a comentar cómo usan ustedes los servicios o la semántica. Entonces descubre y compone servicios web a partir de los que ya existen para dar respuesta a requerimientos más complejos. Porque yo puedo pedirte, bueno, el pasaje para Canadá, pero nada más me conecto con
me da pasajes para Canadá. Y después entonces puedo pedir el paquete turístico, entonces me tengo que comunicar, pero puedo decir todo de una vez y él mismo automáticamente contacta a todo el mundo, descubre todo el mundo y me devuelve la respuesta de todo lo que pedí. ¿De acuerdo? Entonces estoy haciendo mi parte. Bien, entonces aquí da más o menos un poco lo que es la evolución del uso del protocolo HTTP desde el punto de vista de primero fue compartir simplemente archivos, ¿ok? Compartir simplemente archivos en los 80 con herramientas como FTP, Telnet, email. Después viene, bueno, de hecho esto fue antes de que existiera la web. Luego en el 90, que fue donde Tim Berners-Lee propone la web, entonces ahora sí puedo tener documentos con hipervínculos, con vínculos, con protocolo HTTP, el URI, que es el identificador universal único, ¿okay? Es el identificador universal único para cada, que es lo que yo les decía, eso es importante, y el formato HTML, que es el que es interpretado por el cliente para mostrarlo bonito. Eso es lo que va en los 90, que son los documentos y los datos fueron publicados de ese estilo. Luego, más recientemente, vienen lo que son las semánticas de los servicios web y utilizan entonces herramientas como XML, RDF, RDFS, OWL, que estos son ontologías, vamos a ver un poquito de eso, y queries bien particulares con SparkQL, que son un tipo de query parecido a lo que es el query SQL, pero con semántica incorporada. Con cierta interpretación, porque SQL es totalmente sintáctico, o sea, el where, no sé cuánto, es totalmente sintáctico, el SQL. El SparkQL le imprime un poquito más de semántica, que es el que me permite eso, descubrir, no sé qué, poder componer, etc. ¿De acuerdo? Y las ontologías, que es un término bien importante para la parte de la web semántica, que veremos qué es eso de la ontología, que representan determinados dominios. Entonces veremos que hay ontologías médicas, ontologías para representar los huesos humanos, ontologías para representar, hay muchísimas ontologías ya definidas. Bueno, ya más adelante veremos qué es eso de no sé si hoy, no creo, pero bueno, más adelante veremos un ejemplito de eso. Perdón, y más, digamos, más ya en la actualidad está lo que es el proyecto de Cloud of Linked Data. ¿Qué es eso? Son una cantidad de datos almacenados en todo el mundo, enlazados con semántica, y con un formato distinto a las bases de datos relacionales. Nosotros estamos acostumbrados, SQL es para bases de datos relacionales, pero claro, las bases de datos relacionales no me da semántica, no me da significado. Entonces se ideó otra forma de almacenar los datos con semántica, que es lo que me da esa posibilidad de enlazar datos que originalmente no tenía que explícitamente saber que este conjunto de datos estaba relacionado con este conjunto de datos para poder relacionarlos. Ahora no, ahora automáticamente con semántica sabemos que si aquí hay una base de datos de huesos, y que aquí hay otra base de datos de huesos, entonces que el hueso del fémur que está acá, eso me puede conectar con toda la base de datos de los huesos de fémur que están en esta otra repositorio. Entonces no tengo la información solamente de acá, sino tengo la información de todos los repositorios que tengan huesos de fémur representado de alguna manera, que de alguna manera semánticamente dijimos que que puede ser en cualquier lenguaje, idioma, español, no sé cuánto, pero semánticamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Aunque esté representado distinto. ¿Hay otra de la minería de datos? ¿O eso es otra cosa? La minería de datos sigue siendo relacional. La minería de datos es cuestión de analizar comportamientos y ese tipo de cosas. Es más datos, es más orientado exactamente a lo que es el significado, a lo que es el dato en sí, más que el significado del dato. Claro, minería de datos con semántica sería mucho más poderosa. Y eso está Muchísimo más poderosa. ahorita está una parte de investigación sobre minería de datos semántica.
minería de datos semántica. Claro, porque ahora probablemente tú haces análisis, bueno, qué sé yo, de todos los datos de una tabla que está aquí, pero si eso lo relacionamos con, bueno, que este es el comportamiento de los clientes, no sé cuánto, pero si eso semánticamente lo relacionamos con el comportamiento de otra cosa, de un producto, de cómo se... Entonces a lo mejor tengo muchísima más información que simplemente analizar estadísticamente algunos datos que ya están almacenados. Entonces claro, la semántica es muy poderosa, la semántica ahorita es realmente bien poderosa. Para eso, para hacer como que... Pero fíjense que la semántica es más, fíjense que los tres modelos de construcción única que vimos anteriormente eran el poder computacional, que está presente en todos lados y que lo puedo usar para resolver problemas que requieren mucho cómputo. La web semántica está más orientada a datos, a todos los datos que existen en el mundo, poderlos relacionar y poderlos usar de una manera sencilla. Claro, no es tan fácil así como que ya existen y los puedo usar, ¿no? Porque están almacenados en base a datos relacionales que no tienen semántica. Entonces hay que hacer un cierto trabajo para poder imprimirle semántica a esos datos y poderlos interpretar, poderlos... Fíjense, porque si no tienen semántica, ¿quién los interpreta? El humano. Si tienen semántica, ¿quién los puede interpretar? Un computador, un programa. Entonces, ¿ven la diferencia? O sea, una cosa es, si lo último que me muestra el servicio web lo puede interpretar el usuario, ok, chévere, el usuario lo ve, lo lee, hace lo que tiene que hacer. Pero si lo que está compartido a través de la web puede ser interpretado por otros programas, entonces yo puedo generar más información de la que ya está actualmente. O sea, yo como sistema puedo hacer inferencias, puedo hacer relaciones, puedo generar más información de la que ya existe, digamos, de alguna manera no procesada. Bueno, y esto es apenas un ejemplo de ese proyecto de Cloud for Liquid Data, en donde hay, estos son repositorios, todos estos repositorios como que tienen semántica ya asociada y que están relacionados. Bueno, y el actual, seguramente, porque este es como del 2012, el actual debe tener miles de nodos más. Ya no se puede ¿Crees? representar. Ya no se puede pintar, por eso, ni lo busqué por eso, me imagino que... Pero fíjense que hay de todo, hay de música, hay de arte, hay de biología, incluso de papers, porque esto hace muy fácil para los investigadores, sobre todo. No sé si ustedes han hecho algún trabajo de investigación, entonces el tutor les dice, investigue todos los papers que hay de lo que sea. Dios mío, entonces dígame eso. Entonces le salen 3000 papers. Con semántica, tú podías clasificar mejor el paper que realmente quieres. Y entonces se reduciría esos 3000 a 10. Ah, qué bien. Son exactamente lo que quieren. En fin, entonces bueno, fíjense, existen de genética, de enfermedades, de drogas clínicas, o sea, de medicamentos, de proteínas, muchísimo de todo y de unos tamaños realmente increíbles. Bueno, fíjense los números que se manejaban en el 2011, para el año 2009, acá. Bueno, RDF, ¿se acuerdan que yo les dije? Normalmente está la representación relacional, que la conocemos, tablita, atributo, ¿verdad? Bueno, para poder imprimirle semántica, que pueda ser interpretado por computadores y no solamente por los humanos, se crea un nuevo formato que se llama el RDF, que de alguna manera le da significado semántico a los datos que están almacenados. Pero es otro formato totalmente distinto al formato relacional, que vamos a ver luego más adelante algunos ejemplos. Entonces, bueno, hay por ejemplo 2 billones es como decir como tablas, desde el punto de vista relacional, de tripletas RDF que ya existen para ese año, para el 2007. En octubre del 2007 habían 2 millones de tripletas de RDF, que fueron entrelazados sobre 2 millones de enlaces, o sea, que de alguna manera estaban ya y de alguna manera por inteligencia artificial, porque obviamente esto tiene que ver con mucha inteligencia artificial,
lograron enlazar datos que no estaban enlazados. Por ejemplo, uno de los proyectos que tiene mucho, en los que está trabajando gente de la Simón Bolívar, es cómo usar, por ejemplo, hay información, muchísima información de cómo un medicamento influye para curar cierta enfermedad, dependiendo de los síntomas y todo esto. Bueno, por alguna sospecha parecería que ese mismo medicamento serviría para otro tipo de enfermedad. Y con semántica se ha logrado descubrir que hay relaciones entre esos medicamentos, o sea, con semántica sin haber ciertas pruebas, digamos. Mira que por los componentes, por los síntomas, por no sé cuánto, por el comportamiento, por cómo es, pareciera que ese mismo medicamento sirve para esta otra enfermedad. Y se ha comprobado y se han descubierto y se ha exitosamente descubierto que sí sirve para esa otra enfermedad. Antes de hacer la experimentación con los monitos y con los ratoncitos. Y efectivamente se ha hecho ese tipo de descubrimientos, bien interesante. Bueno, ese es el tipo de cosas que logra la semántica. Ok, ¿cuál fue esa motivación? Vamos a ver un par de laminitas más. La motivación, bueno, que Internet es un repositorio inmenso de información, ¿de acuerdo? Omnipresente en todas partes del mundo, ubicuo, billones de fuentes de datos y de usuarios. Dado el dominio del saber, existen cientos o miles de fuentes de datos que mantienen datos relacionados con el mismo, algunos con billones de instancias, pero que inicialmente, o sea, digamos, es que distintos repositorios que inicialmente no estaban relacionados, pero que efectivamente sí estaban relacionados. Entonces, bueno, ese es el escenario. ¿Qué podemos hacer para integrar toda esa gran información que existe y tener beneficios de esa integración? Bueno, la motivación nuevamente, la web. Existe ese escenario desde el punto de vista de los datos. Y por otro lado tenemos la web. La web es distribuida, cada nodo es autónomo e independiente, no existe un control central, ¿de acuerdo? Cada comunidad usa su propio vocabulario. Esto es un problema. Este es un problema que tenemos porque, qué sé yo, la clasificación de huesos en un país a lo mejor es distinta, o sobre todo la clasificación de enfermedades, por ejemplo. Ustedes saben que los médicos utilizan como un código así de enfermedades que puede variar dependiendo de la región y todo eso. Y que un código distinto puede ser exactamente igual a otro, pero un código distinto. Entonces, ¿cómo relacionar eso? Eso es un problema que hay que resolver. No toda la información, otra cosa de la web, ¿verdad? Que otro problema es que no toda la información es correcta y consistente o completa, ¿no? Tendemos a decir todo lo que dice la web es verdad, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Por otro lado, la web es dinámica, el contenido de las páginas cambia constantemente, nuevas páginas se añaden constantemente, ese es otro escenario. La web es masiva, fácil de acceder, se estiman 13 millardos de páginas descubiertas y esa cantidad se duplica cada año. La web es un mundo abierto, si algo no se encuentra, bueno, es un mundo abierto pero con cuidado, si algo no se encuentra en web no se debe suponer que es falso, ¿no? Que tendemos a hacer eso también. La web está diseñada para ser entendida por personas y no por máquinas, eso es un problema, ¿de acuerdo? Hasta ahora, ¿quién interpreta lo que me representa el navegador? Sigue siendo el humano, me interpreta eso. O sea que tenemos que ver cómo hacemos para que lo que está en la web pueda ser interpretado por un programa. Los datos son entendidos por las aplicaciones propietarias. Eso es lo que pasa. Es difícil intercambiar datos entre aplicaciones porque cada aplicación maneja su propio formato de datos y agregar datos desde varias fuentes de datos también es un problema porque cada uno lo tiene almacenado como una fuente de datos, digamos, con formatos distintos. Entonces eso es una complicación que hay que resolver y que de cierta manera, bueno, la web semántica trata de resolver estos problemas y ahí va. Se han logrado bastantes avances con la web semántica, no se han resuelto todos los problemas, pero efectivamente hay muchísimos avances con la web semántica. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y mañana entonces empezamos a ver qué es eso de la web semántica y entonces Carla y Taniana nos darán su experiencia con la web semántica. ¿O lo quieren dar ahorita?
Mañana. Ok. Para mañana hay que preparar un PowerPoint.